Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana también se refirieron a esta crisis que se desató en las últimas horas entre Venezuela y Colombia. Pidieron al gobierno no dejarse chantajear con el proceso de paz y dijeron que la posición de Maduro es una muestra de la dictadura que hay en Venezuela. Lo único que no puede pasar ahora es que el presidente de Venezuela le diga al presidente de Colombia con quién se puede reunir, cuándo se puede reunir y dónde se puede reunir. Eso es de ningún motivo. Segundo, yo creo que es muy importante saber dónde está la canciller. Ahí sí, como dice la película, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está la canciller? El presidente Maduro ayer dijo que desde las altas instituciones del Estado colombiano estaban conspirando contra Venezuela. Dictadura de Venezuela pretende desviar la atención del fraude, violencia, desabastecimiento y corrupción con que golpea a su pueblo. Así le paga el diablo a quien bien le sirve. Venezuela no es un mediador, Venezuela no es un país desinteresado. Venezuela y las FARC, el actual gobierno venezolano, las FARC tienen una alianza. Empresarios, políticos, sindicalistas y jerarcas de la Iglesia Católica en Colombia le brindaron hoy su respaldo al presidente Juan Manuel Santos. Sostuvieron que la tensión con Venezuela no debería afectar el proceso de paz ni las relaciones comerciales. Y si el país está simplemente sujeto a las relaciones entre nosotros, ya sea Colombia, con Panamá, con Ecuador, con Brasil, con Venezuela, para el éxito o fracaso de un proceso trascendental como el proceso de paz, sería supremamente grave. No debería afectarse el comercio y las relaciones comerciales o la realización de proyectos binacionales. Bueno, esta es una tormenta absurda. El mandatario de los colombianos tiene el legítimo derecho y tiene además la obligación de escuchar a la oposición de otro país que tuvo la mitad de la votación prácticamente en la República Bolivariana de Venezuela. Si nosotros servimos para establecer un puente de comunicación entre Colombia y Venezuela, y entre Venezuela y su oposición, maravilloso. A la oposición hay que respetarla. Nosotros la respetamos aquí, hay que respetarla allá. Pues para mí es muy delicado, porque es que las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas entre dos países son algo delicado, que no se puede manejar a la gachapanda. Nosotros rodearemos a nuestro presidente, lo acompañaremos en este momento difícil con la esperanza de que bajen las aguas de nuevo en el río. Los habitantes de la frontera son los primeros afectados cuando estalla una crisis entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Por eso estamos en vivo desde Cúcuta con Zulay Ucros. ¿Cuál es la situación en esa zona? Zulay, adelante. Malú, televidentes, muy buenas noches. Pues tensión e incertidumbre es lo que se está viviendo aquí en esta zona de la frontera entre Cúcuta y Venezuela. Algunos ciudadanos se muestran preocupados, pues temen que en los próximos días el presidente Nicolás Maduro tome represalias en esa zona del país y pues termine cerrando los puentes internacionales o incrementando los controles. Pero esta situación también se vive en la frontera entre La Guajira y Arauca. Veamos entonces el siguiente informe. En el paso fronterizo de Cúcuta hacia Venezuela, la Guardia del vecino país incrementó la vigilancia y por eso estas largas filas de vehículos que se dirigen hacia San Antonio y Ureña. Los habitantes están a la expectativa de lo que pueda pasar. ¿Cree que eso puede afectar aquí el tráfico en la frontera? Claro, ya que el presidente es el que manda acá en Venezuela y si él dice se cierra, se cierra. El alcalde de Cúcuta, Doramani Ramírez, espera que la crisis diplomática no afecte la economía de la región. Yo creo... Frontera siempre he sido un incansable en solicitarle a Cancillería colombiana que debemos hablar un mismo idioma con el gobierno venezolano. Y en La Guajira las autoridades dicen que prefieren no pensar en un escenario de crisis por los lazos culturales y comerciales que unen a las dos naciones. Muchas familias que dependen de esa relación comercial, no podemos darnos el gusto de que se afecten porque ¿de qué vivirían estas familias? La frontera colombiana se surte de combustibles venezolanos y miles de habitantes viven del intercambio comercial entre las dos naciones. Y precisamente frente al tema del combustible, la bomba internacional que se encuentra a la entrada del municipio de Pedro María Ureña y que suministra combustible a los vehículos de placas venezolanas y colombianas, hoy no prestó su servicio. Esta es toda la información que se registra a esta hora desde aquí, desde Cúcuta. Zulay Ucros, Noticias Caracol. Seguimos con más noticias y presten atención a esta historia. El papá del senador Carlos Ferro murió arrollado por una moto en Bogotá. Lo paradójico es que horas antes el congresista había impulsado una iniciativa para reducir los accidentes de tránsito en el país. Hoy volvimos a hablar con él.
El senador Carlos Ferro es uno de los ponentes del proyecto que busca crear la Agencia de Seguridad Vial y así defendió la iniciativa el pasado miércoles. Voy a poner un solo ejemplo. El corredor de la autopista sur hasta el municipio de Soacha lleva cerca de 120 muertos. Y al día siguiente, el senador tuvo que enfrentar el drama de las víctimas de esos accidentes, cuando su padre murió arrollado en la troncal de la carrera 10ª en Bogotá, en un sector donde comprobamos hoy que no existen semáforos para los peatones y los vehículos transitan a alta velocidad. Por eso Ferro insistió, después de vivir en carne propia esta tragedia, en un llamado a los conductores del país. Lo cierto es que hay una muerte y que esto obligatoriamente debe enseñarle a todos los colombianos que primero está el peatón antes que el carro y en ese sentido tiene que haber un respeto por la vida. Denunció además que existen fallas de señalización en los sitios donde hay obras en la ciudad. Hay en todas partes falta de señalización, en todas las obras que se están haciendo en Bogotá y en el país. Lamentablemente no hay forma de hacerles cumplir. Para el senador, una política de seguridad vial evitaría accidentes que terminan causando la muerte de personas, como ocurrió con su papá. En Cali hoy fue asesinado Jorge Eliezer Valencia Daza, funcionario de la Dirección Seccional de Aduanas. El director de la DIAN en la capital del Valle, Javier Francisco Reina, informó que según la policía, 2 sicarios en motocicleta atacaron el vehículo en el que se movilizaba este hombre de 43 años. La DIAN condenó el crimen de Valencia Daza, quien era administrador de empresas y trabajaba en la entidad desde hacía 20 años. Él no había manifestado a la entidad que tuviese alguna amenaza. Me acabo de enterar por investigaciones que han ya venido haciendo las autoridades que él sí manifestó, pero a un pariente que le habían dicho que él tenía los días contados. Cayeron 10 miembros de la banda denominada Samuel, que según las autoridades está implicada en 18 homicidios en Soacha, Cundinamarca, entre ellos el de la edil María Ismelda Gutiérrez. Hace mes y medio la edil denunció cómo operaba el microtráfico en el sector de Casucá-Bosa y algunas zonas de Soacha. Pocos días después fue asesinada. Además de las capturas, se incautó marihuana, bazuco, una granada, un fusil y 5 revólveres. Los capturados serán procesados por homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación y tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Y esta es una buena noticia. La llegada de un museo a un barrio de Barranquilla les cambió la vida a sus habitantes. Hoy todos unidos trabajan para cambiarle la cara y la imagen al vecindario. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En un sector marginal de la capital del Atlántico se encuentra Barlovento, un barrio al que hasta hace poco tiempo los barranquilleros consideraban de alto riesgo. Y yo no sé por qué tanto miedo, tanto pavor. Tras la llegada del Museo y Parque Cultural del Caribe al barrio, la percepción cambió. Estamos como que más conectados. En el museo, casi 100 personas de la comunidad le ponen el alma a trabajar como guías y también en otros oficios. La comunidad del barrio Barlovento está unida, todos para cuidar el Museo del Caribe. Somos calor humano, somos música, danza, fiesta, baile. Al ser contagiados y a ser parte de él, pueden contagiar a otros. En el museo se respira el realismo mágico del Nobel Gabriel García Márquez, quien aportó 3 de sus principales obras. Unidos, habitantes y museo han hecho importantes cambios para el beneficio social y cultural de un barrio que antes no era tenido en cuenta y que hoy tiene su propia obra e historia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no recibirá durante los próximos 2 años solicitudes de parejas extranjeras que quieran adoptar niños colombianos que estén entre los 0 y los 6 años. Según Adriana González, directora general encargada del ICBF, la medida no cobija a los niños y niñas con condiciones especiales de salud ni a los mayores de 6 años. La funcionaria explicó que con esta decisión busca evacuar más de 3.000 solicitudes de adopción hechas por familias tanto colombianas como extranjeras que permanecen en lista de espera. Suspendemos temporalmente para aquellas familias extranjeras que quieran adoptar niños sanos en este rango de edad, mientras por supuesto culminamos, digamos, toda esa expectativa que estas familias que llevan más de 6 años esperando justamente que se les pueda entregar un niño en adopción. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitter en @noticiascaracol. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el martes, es de 1.907 pesos con 76 centavos. Subió. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.860 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró al alza en 1.903 pesos con 23 centavos.
7 de la noche, 42 minutos, y escuchen esta cifra, 200.000 millones de pesos. Eso es lo que está perdido en la holding Interbolsa. El hombre encargado de la liquidación de la empresa habló con Noticias Caracol y reveló importantes hallazgos contables que, según él, rayan en lo criminal. El agente liquidador de la holding Interbolsa, Pablo Muñoz, reveló el monto perdido de la empresa que terminó en liquidación. En esta sociedad holding que yo manejo hay un hueco de 200.000 millones. ¿Dónde está? Pues quisiera saber, que lo investigue la Fiscalía, o que lo diga Jaramillo y sus asociados y su gente. Pues ellos están, pero no han dicho nada, no ponen la cara, no hablan, no dicen. Vamos a ver si en las negociaciones que están haciendo con la Fiscalía aparece la plata. Aquí no está. Muñoz reconoció que hasta el momento solo tienen 60.000 millones para responderle a los inversionistas y acreedores y que hacen falta 190.000 millones para cumplirles a todos. Los inversionistas que depositaron 90.000 millones de pesos que terminaron en bonos de Luxemburgo son una prioridad. Nos encontramos con que esa plata, como se dice vulgarmente, se la chorrearon. Para no decir las connotaciones criminales que sin ninguna duda esto tiene, porque sé que así lo está averiguando la Fiscalía. La tarea ahora es buscar esos recursos que dejaron a más de uno en la ruina. Que hay una cantidad de gente, como se dice corrientemente en la calle, quemada, defraudada, estafada, que son los que pusieron una plata en Premium, que son los que pusieron una plata en las carteras colectivas de la SAI. A esa gente alguien tendrá que responderle. El agente liquidador dijo que hay 100.000 millones de pesos que se le deben a bancos, a los empleados de Interbolsa, a la DIAN y a proveedores, pero de momento es incierto si podrán cumplir con esas obligaciones. Seguimos con más noticias. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hace pocos minutos le ordenó al director de Asuntos Disciplinarios de la alcaldía que investigue a cerca de 800 funcionarios de la administración distrital. La decisión cobija a 12 entidades por conductas que van desde incumplimiento de sus funciones hasta falsedad y extravío de documentos públicos. Esperen ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 11:30 de la noche. Ahora el Código Caracol y Malú. Aquí va el código. La visita a Colombia de Enrique Capriles dio para todo. Además de poner las relaciones con los vecinos en riesgo, al líder opositor lo trataron como todo un rockstar. Y un dato más, sus asesores pasaron por un supermercado en Bogotá y se abastecieron. Empezaron a llevarse varios rollos de papel. Entonces la gente lo estaba viendo raro. Entonces nosotros le explicamos, no, mire, es que en Venezuela hay crisis de papel higiénico. Y no lo podían creer. ¡Qué rollo! El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró un coliseo en Carabobo. Hasta ahí, todo bien. Un deportista con discapacidad lo invitó a jugar. El joven lanzó y encestó. La cosa pintaba bien, pero miren lo que pasó cuando a Maduro le dio por jugar. 1, 2, 3, 4 y nada. Y ahí se complicó el día. Al final incestó y luego se despachó contra el gobierno colombiano. Cuando le mete una puñalada a Venezuela por la espalda. El ex senador Luis Alberto Gil, quien pagó condena por la parapolítica, apareció hoy en la convención del PIN que se llevó a cabo en Girón, Santander. Cientos de asistentes al encuentro político lo recibieron con aplausos. Todo apunta a que retoma las banderas de su antiguo partido. Y se está cargando el último código. Todavía no se conocen los resultados de la investigación por el supuesto envenenamiento del poeta Pablo Neruda y ya se está haciendo el retrato hablado de su probable asesino. El juez del caso ordenó a la policía dibujar, difundir y encontrar al supuesto médico que habría inyectado el veneno el 23 de septiembre de 1973. Testigos mencionan a un tal Dr. Price, un hombre que no aparece en los registros de la clínica Santa María, pero que estuvo con él, según las versiones, el día del fallecimiento. Y el recomendado de código, la revista Vea, que cumple un año de circulación. En la portada, Pipe Bueno y Marvel. En esta edición se revelarán los amores que se armaron este año, las parejas que se separaron, los escándalos que más sorprendieron y los actores revelación, además de confesiones y secretos de los personajes de la vida nacional. Hasta aquí el Código Caracol. Y hasta aquí el noticiero, Malú, muchas gracias. Terminamos más información a las 11:30 de la noche. Ya viene Desafío África, el origen, que está buenísimo. No se lo pierdan. Esto es Noticias Caracol. Primero noticias. Buenas noches.